Como en todos los países, el Día de la Independencia es un día de fiesta y patriotismo. En Colombia, el 20 de julio las banderas se izan por lo alto e incluso muchos utilizan la camiseta de la selección. Y sin duda es de conocimiento general lo que sucedió aquel día en la casa de Llorente. Se sabe que fue el día en el que gritamos independencia y nos rebelamos frente a los españoles. Pero sobre cómo se planeó todo esto y quiénes participaron se sabe muy poco. Entonces, empecemos. Aquella revuelta que tuvo lugar el 20 de julio fue consecuencia de otros sucesos que fueron colmando la paciencia de los criollos. Durante 1808 y 1810 se creó una junta de gobierno compuesta por españoles y criollos. Sin embargo, la participación de estos últimos era muy limitada. También, unos meses antes, Cartagena se declaró autónoma en su forma de gobierno, precisamente el 22 de mayo, y Socorro el 9 de julio del mismo año. Allí por primera vez se convoca a cabildo abierto, una manera en la que los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes, en donde se empieza a hablar de liberación de esclavos, voto popular, representación ciudadana y resguardos indígenas. Luego se crea la Junta de Notables, compuesta por autoridades civiles y criollos. Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, Joaquín Camacho, Juan Acevedo y Gómez eran algunos que la conformaban. Este último personaje fue una voz muy importante en el grito del 20 de julio. José Acevedo y Gómez es un hombre de Charalá, es un charaleño de la provincia del Socorro, nació unos años antes de la Revolución del Común, pero toda esa juventud y toda esa generación estuvo marcada por el dolor de esa y la rebeldía de esa opresión. Lleva la llama adentro de su corazón, la llama de la rebelión comunera, como la lleva Antonio Nariño. ¿Quién es nuestro vocero? El tribuno. Entonces, para convocar un cabildo había que nombrar un tribuno. Entonces, ellos hábilmente hacen que el pueblo señale a José Acevedo y Gómez para que sea el tribuno. ¿Qué es el tribuno? El tribuno es el que va a convocar al pueblo y entonces sube al balcón con su famosa frase, además de ser un gran orador, un gran escritor. El edificio del Observatorio Astronómico Nacional, que aún perdura en el patio de la Casa de Nariño, fue donde se planeó un día antes la revuelta del 20 de julio. La idea era promover un incidente con algún español para que de ahí se formara toda una situación conflictiva contra los europeos, con el fin de presionar al virrey Amari Borbón a que constituyera la Junta Suprema de Gobierno. Escogieron el 20 de julio porque al ser un día habitual de mercado, las personas de todas las clases sociales estarían allí. Antonio Morales propuso a la Junta de Notables que fuera el comerciante Llorente la víctima del altercado y se postuló él para ser quien provocara la discusión. Pero, ¿quién era Antonio Morales? Antonio Morales tenía sus desavenencias y había tenido sus discusiones con Llorente. Cuando se hizo el plan, se ofreció voluntariamente para buscarle la pelea a Llorente, pero es una espontaneidad muy rara porque dice será un placer, lo que se conoce será un placer agredir a este personaje. Entonces, volviendo al incidente, Morales y otros criollos fueron a la casa del español a pedirle prestado el florero, supuestamente para el banquete que se le haría a Antonio Villavicencio. Y se esperaba que Llorente fuera agresivo y grosero al momento de negarse al préstamo, pero por el contrario fue calmado y les explicó que el florero se estaba devaluando. Caldas pasó por el almacén y saludó a Llorente, lo que le permitió a Antonio Morales enfrentarse al español como ya estaba acordado, diciendo que éste había difamado contra Antonio Villavicencio. Y ese es el momento en el que salen a la plaza a gritar. Están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas. Y la ira se comenzó a sentir en todo el pueblo. Sin embargo, luego de la 1 de la tarde, muchos campesinos e indígenas empezaron a retornar a sus pueblos y el virrey no se decidía a convocar el cabildo. Es ahí cuando José María Carbonell, un prócer olvidado, sube a los barrios de Egipto y Santa Bárbara a convocar a los ciudadanos a que bajen a protestar a la Plaza Mayor. Carbonell no era muy querido por los criollos que conformaban la Junta de Notables. Pero, ¿por qué lo odiaban? ¿Quién era él? Ese líder popular, el chispero del pueblo, el chispero de la revolución, el que prendió la revolución del 20 de julio, se transforma en un gran aliado de los centralistas y sobre todo de su gran amigo Antonio Nariño. Del otro lado, paradójicamente el autor del Memorial de Agravios, que era como la traída del rey América, empieza a alinearse con los federalistas
y va a ser un gran federalista, con su sobrino Francisco José de Caldas. Un día, muerto de ira, José María Carbonell, leyendo el periódico de los federalistas en público, porque muchas veces se leía en voz alta, lo tiró al piso y lo pisoteó, humillando a los federalistas y sobre todo entrando en gran contradicción con el líder de los federalistas, que era Camilo Torres. En ese momento había una división en Santa Fe entre carraqueros y chisperos. Entonces la contradicción, Camilo Torres, que serían los federalistas, Nariño, los centralistas, empiezan a formarse dos, llamaríamos, partidos de la revolución. Esos dos partidos, el uno termina siendo un monarquista, el otro termina siendo republicano, y eso ya era irreconciliable. Sin embargo, se logró. Reunido el cabildo, se eligió la Junta Suprema de Gobierno, la cual desconocería la autoridad del virrey. El 21 de julio se firmó el acta ya conocida como el Acta de Independencia. Y el 15 de agosto el virrey y su esposa son deportados primero a Cartagena y luego a España, acabando así con el virreinato. Yo invito a los colombianos a leer la sentencia que le hace Pablo Morillo y Juan Sámano para ahorcarlo. Es un honor, como el de Policarpa, como el del Sabio Caldas, como el de Camilo Torres, pero el prontuario que le levantan es bellísimo, porque es un homenaje al liderazgo popular de José María Carbonell.